la depresión, como digo siempre, la depresión no está en tu cerebro, está en tu vida. Y posiblemente eso es mucho mejor que decirte tienes una alteración genética, que eso ya sí que no hay nada que hacer, ¿no? Esto, ¿no? Lo que yo estoy pasando no es una enfermedad, ¿no? Pues no es una enfermedad, no es una enfermedad del cerebro. No lo es. Hemos puesto un nombre a tu sufrimiento, pero no estamos entendiendo nada de tu sufrimiento. Claro, entonces alguien que nos escuche, que haya al final asimilado ese tipo de mitos, ¿no? De que la depresión se debe a un déficit serotoninérgico y tal, y ahora le decimos que no, ¿qué sería la depresión o cómo lo puede entender? Pues otra vez, pues seguramente como lo mejor que puede hacer, entre comillas, vamos a entrecomillarlo para que quien nos esté escuchando no se sienta interpelado, no se sienta mal. Pero la depresión probablemente, como por supuesto cualquier otro, me dices depresión, yo estoy seguro que es cualquier otro, ¿verdad? Cualquier otro diagnóstico. Es probablemente lo mejor que esa persona puede hacer en ese momento de su vida para adaptarse a la situación que está viviendo. O que lleva viviendo, con mucha frecuencia, lleva viviendo años. Pero la depresión, hay muchos trabajos muy interesantes, ¿no? Sobre lo que se llama el lado bueno de la depresión, ¿no? Como la depresión, en términos previos, la melancolía y desde luego la tristeza también todavía antes, ¿no? Cómo eso ha ayudado mucho al desarrollo, a la evolución de la humanidad, ¿sabes? Yo creo que cualquier síntoma, ¿no? De los que otra vez artificialmente se estudian en ese ámbito artificial que es la psicología, que lo psicológico no puede separarse de la función intestinal, que quede también eso claro, ¿no? Pero que cualquier síntoma son intentos de adaptación y que si los escuchamos, por eso yo soy muy pesimista, pues soy muy optimista. Estaba pensando en lo pesimista que es lo que decías tú antes del estigma del trastorno mental grave, que eso ya no hay nada que hacer. Yo soy muy optimista, ¿no? Para luchar contra eso, en el sentido de que si lo planteamos así tenemos expectativas, es decir, tenemos futuro, vamos a ver qué está pasándote en este momento, en tu contexto, y vamos a ver cómo podemos manejar eso. Ahí podemos tener agencia. ¿Sabes? Si es un déficit de serotonina y tienes, ¿sabes? O te pasa algo con la dopamina, o hay algo genético, entonces ahí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, vas a consumir un psicofármaco el resto de tu vida. Claro, es que a mí esta visión, que es la misma que tenemos nosotros en ese sentido, me parece liberadora. Pero realmente hay mucha gente que cuando le decimos todo esto, cuando escucha nuestros discursos, nuestros vídeos, etcétera, se siente atacada o siente como que le estamos negando el sufrimiento. Eso a mí me da mucha pena y fíjate, te agradezco muchísimo que me ofrezcas la posibilidad de comentarlo, ¿no? Porque... Te interrumpo un segundo para recordarte que si buscas ayuda psicológica online a nivel internacional, vivas donde vivas, puedes contar con nuestros servicios. Contamos con un amplio equipo de profesionales que trabajan desde el rigor científico y se apoyan en la herramienta más potente de la psicología, el análisis funcional de la conducta. Y todo ello sin descuidar el trato cercano y humano, con el objetivo de generar un espacio seguro en el que iniciar ese gran cambio que puedes estar buscando. Puedes agendar cita a través de nuestra web www.engranapsicología.es o consultar más información por WhatsApp escribiendo al +34 664 24 1938. Allí te esperamos. Eso a mí me da mucha pena y fíjate, te agradezco muchísimo que me ofrezcas la posibilidad de comentarlo, ¿no? Porque muchos comentarios, ¿no? que yo recibo cuando digo estas cosas son de personas que se sienten atacadas, ¿no? Como no entendidas, porque cuando yo digo, pues esto, la salud mental no existe, ¿no? Entonces alguien comenta, entonces yo que tengo un trastorno bipolar, eso no existe, ¿no? Y claro, cuando decimos, no hay marcadores biológicos o lo de la serotonina es un mito, entonces yo que padezco depresión o que un hijo, un familiar padece una depresión grave, entonces ¿eso qué es? Entonces eso no existe. Y me da mucha pena porque yo creo que no, y me parece que lo compartimos, ¿no? Que no entienden bien, y si no lo entienden seguramente es porque nosotros no sabemos explicarlo. ¿Sabes? Porque también decir que si alguien no entiende algo, es a lo mejor por nosotros no lo sabemos explicar, pero coincido contigo en que el mensaje que yo quiero transmitir es un mensaje liberador, es un mensaje de darle agencia. Esto es, no hay la depresión, como digo siempre, la depresión no está en tu cerebro, está en tu vida. Y posiblemente eso es mucho mejor que decirte tienes una alteración genética, que eso ya sí que no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, es un mensaje liberador que, sin embargo, es verdad que está tan arraigado
en la cultura actual, ¿no? De consumo de fármacos y de explicaciones médicas. El modelo biomédico es un modelo tan exitoso que cuando decimos estas cosas resulta, ¿verdad?, como de que estamos banalizando el sufrimiento. ¿Qué va? Todo lo contrario. Yo, una de las cosas que te decía antes, ¿no?, que me disgustó más de la medicina era la incapacidad para reconocer el sufrimiento, que es lo que yo he querido hacer toda mi vida, sin embargo. Reconocerlo y legitimarlo. Lo estás pasando muy mal, pero de ese sufrimiento, que ese sufrimiento se pueda convertir en un diagnóstico psiquiátrico, hay una distancia. Y en esa distancia yo creo que hay recursos, muchos recursos, ¿no?, liberadores además. Claro, yo también lo que veo mucho es ya no solo que parezca estar negando su trastorno, como que lo dicho, que decimos que no existe, sino que encima parece que cuando decimos que no es una enfermedad, la persona cree que es por su culpa. Eso es, que también está muy dentro del modelo médico, pero también creen que es por su culpa, si no por su culpa, que en todo caso ellos tienen un déficit, y porque la palabra déficit además se utiliza con mucha frecuencia en esta psiquiatría biológica, ¿no? Hay dos tipos de psiquiatría en el mundo en este momento, ¿no?, que es la psiquiatría del déficit o la psiquiatría de la defensa. La que estamos defendiendo tú y yo aquí es la psiquiatría de la defensa. Entiendo que las manifestaciones son manifestaciones adaptativas, intentos de defensa, que salen mejor o peor. Claro, y que produce todavía mucho sufrimiento, sí, pero que son intentos de defensa. Y luego está la otra psiquiatría, que es la psiquiatría que llamamos del déficit, que es que te falta algo. Con lo cual, finalmente, es tu culpa, entre comillas. No es solo que hayas tú podido hacer algo que te lo haya causado, sino que, o en lugar de, es que te falta algo en tu cerebro. Tienes un déficit, es la palabra déficit, está incluido. Tienes un déficit serotoninérgico, dopaminérgico, esto es, hay algo malo, algo que está mal en tu interior, ¿no? Y eso tampoco se entiende bien. Entonces es verdad que hay muchas personas que no entienden el mensaje y que se sienten aludidas, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, lo que yo estoy pasando no es una enfermedad, ¿no? Pues no es una enfermedad, no es una enfermedad del cerebro. No lo es. Estás pasándolo mal, hay muchísimo sufrimiento que seguramente tiene que ver con la manera de interactuar contigo mismo y con los demás en este momento, que a su vez tiene que ver probablemente con cómo has aprendido a interactuar hace muchísimos años, ¿no? Pero todo eso yo creo que tiene un mensaje, me parece que es un mensaje liberador. Sí, totalmente. Claro, porque esto puede tener arreglo. Sí, es que, o sea, por ejemplo, yo creo que para que la gente lo entienda también, imaginemos un caso en donde a lo mejor me da miedo exponer en público, ¿no? Y empiezo a evitar ese tipo de situaciones y todo eso se generaliza, yo me empiezo a ruir en mi casa. Claro, ha sido adaptativo en ese momento y me ha ayudado a afrontar ese sufrimiento, pero a largo plazo está condenando la vida, ¿no? Perfecto. Ese es un ejemplo muy bonito y eso es lo que vemos permanentemente, claro, y luego eso, ahí, pues, eso rápidamente le hacemos un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de fobia social, ¿no? Rápidamente es un diagnóstico que yo vi cómo se inventaba en los años 80, cómo se inventó el diagnóstico de fobia social, se incluyó en el DSM-4. Y bueno, pues nadie está discutiendo otra vez el sufrimiento, nadie lo está discutiendo, ¿no? Y las dificultades que tiene esa persona, pero no tiene una enfermedad del cerebro. Lo cual otra vez es fantástico. No es un tumor cerebral, no es una meningitis, no hay un marcador genético, no, eso se tiene una explicación que el paciente pueda entender, que la persona pueda entender además lo que le pasa y por qué le pasa. Se ha demostrado hasta el aburrimiento, como tú sabes muy bien, que es uno de los elementos que mejor predicen el éxito de una terapia. El poder conseguir, nosotros, los terapeutas, que las personas, que los pacientes, que los clientes, que los consultantes, como tú quieras, que puedan entender lo que les pasa. Sí. Y esto es de lo que estamos. Lo que estamos es intentando que la población y que nuestros pacientes entiendan lo que les pasa, entiendan lo que les ha pasado y cómo lo que les ha pasado incide en lo que les está pasando ahora, que lo entiendan, porque eso es muy, muy, muy útil, muy terapéutico. Yo creo que es liberador. Sin embargo, es verdad que no lo explicamos suficientemente bien y hay personas que encuentran un cierto confort en el diagnóstico de enfermedad. Porque eso, en todo caso, es lo que los médicos y el sistema sanitario ha propiciado también en los últimos 50 años. Sí. Bueno, claro, el que la enfermedad, un diagnóstico, entonces ya han dado con lo mío.
No, no han dado con lo tuyo, que va, todo lo contrario, todo lo contrario. Hemos puesto, ¿no? Yo me voy a incluir, hemos puesto un nombre a tu sufrimiento, pero no estamos entendiendo nada de tu sufrimiento. Completamente distinto. Le hemos puesto un nombre, bien, ya está, perfecto. Pero a ti te pasan cosas y nosotros a esas cosas le ponemos un nombre. Y eso es artificial. Claro, pues decimos, no existe la depresión. No, claro que existe el sufrimiento que llamamos depresión. Lo que estamos diciendo es que es artificial el diagnóstico. Porque eso nos lo hemos inventado otra vez nosotros, o depresión o fobia social. ¿Qué es eso de la fobia social? Sí, ¿sabes? Y que se acaba metiendo dentro de esas categorías, al final, cosas que no tienen nada que ver entre sí, que si analizamos cada caso, por mucho lo llamemos depresión a las dos cosas, a lo mejor son cosas muy divergentes. La depresión es, en concreto, hay estudios interesantísimos, ¿no? Hace no mucho leía uno que decía que hay como 14.150 tipos de depresión. Claro, no es un diagnóstico que no es en absoluto consistente. Si el diagnóstico que se hace ahora de depresión, que por cierto lo puede hacer cualquiera, y de hecho lo hacen, se hace en TikTok y en cualquier sitio, ¿no? Es que de un listado de 9 síntomas tengas 5. Es que, claro, eso... No, la depresión no existe. Existen personas deprimidas, si quieres. Existen personas sufriendo mucho de una manera, manifestando ese sufrimiento de una manera concreta. En el ámbito psicológico y en el ámbito corporal, porque estas personas diagnosticadas de depresión además también tienen síntomas corporales, que como están separados, los síntomas corporales se ven en el hospital y nosotros vemos los síntomas psicológicos y además todas ellas tienen también problemas en las relaciones interpersonales, porque no se puede separar. Lo que ocurre es que nosotros artificialmente vemos lo psicológico, le llamamos depresión. Luego el colon irritable, los problemas digestivos, le llamamos colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal o dispepsia, ¿sabes? Y la sensación de inestabilidad le llamamos vértigo, también, que también se estudia en otro servicio, ¿no? En otro lugar del hospital, ¿sabes? Y nadie ve a la persona entera, ¿no? A la persona que tiene todo eso, ¿no? Todo ese malestar y que además tiene dificultades en la relación con su pareja, con sus hijos, que tienen problemas en la esfera sexual. Todo eso también se estudia en otro sitio. Entonces, nadie ha visto finalmente a esta persona entera. Sí, totalmente. Es como que sabemos mucho de la savia que corre por el árbol, pero sabemos poco del árbol y menos del bosque aún, ¿no? Perfecto, exacto. Sí, eso es un bonito, también una bonita, muy bonita imagen, ¿no? Te decía, cada vez sabemos cosas más pequeñas. Sabemos más cosas de cosas más pequeñas, pero ya el árbol, es que, y claro, es una queja que cada vez se ven más en los medios de comunicación, una queja de los propios estudiantes de medicina y desde luego de los residentes, ¿no? Los más jóvenes, los MIRES, es que nos están formando para tratar enfermedades, que es un matiz que a mí me gustaría también incidir, ¿no? Se nos forma para tratar enfermedades en medicina, y ahora tú, Marcos, me corriges, porque a mí me parece que en psicología, con quien tengo mucha relación, claro, con la psicología, como te puedes imaginar, me parece que en psicología es más o menos lo mismo. O sea, sí, está instaurado el modelo biomédico. El DSM, que es, habéis copiado, con todo mi cariño, lo peor del modelo biomédico, que es el DSM. Y eso lo habéis llevado como una Biblia, y además se habla así, ¿no? Es la Biblia de la psiquiatría, hace una cosa tremenda. Y habéis copiado el DSM y entonces nos están formando para ver enfermedades, no para ver personas. Sí, un poco por ese complejo de inferioridad también de la psicología, de que parece, también porque están muy arraigadas determinadas concepciones populares, de que si queremos hacer conocimiento científico en psicología, tenemos que parecernos mucho a nuestra prima hermana, la medicina. Perfecto, perfecto. Yo creo que eso es un inconveniente, estoy completamente de acuerdo, que lo he vivido, claro, tengo mucha relación familiar, desde luego, y miles de alumnos psicólogos, y tengo muy buena relación con el Colegio de la Psicología de Madrid, como seguramente sabes, y con facultades de psicología. Sí, yo creo que eso es exactamente así, y me permites que haga el paralelismo, porque eso es lo mismo que hemos hecho, que se ha hecho en psiquiatría, que ha hecho la psiquiatría con sus hermanos mayores. La psiquiatría es una especialidad que en España se crea en 1956, es muy joven. Y entonces la psiquiatría ha tenido siempre, yo creo también, ¿no? Ha tenido siempre ese complejo de la neurología, que es la madre de donde procede, porque la especialidad era neuropsiquiatría. Entonces en 1956 se separa la psiquiatría por un lado y la neurología se queda como lo que hoy llamamos neurología. La neurología está llena tratan enfermedades, ahí sí que tratan enfermedades. Ahí sí que se tratan enfermedades del cerebro o del sistema nervioso. Está la enfermedad de Pick, la enfermedad de Alzheimer,
Claro, ahí sí podemos hablar de enfermedad. El Alzheimer es una enfermedad del cerebro. Los neurólogos se quedan con todas las enfermedades y los psiquiatras pues nos quedamos con un montón de manifestaciones del sufrimiento, pero que ninguna tiene el correlato orgánico que correspondería con el concepto de enfermedad. Claro. En medicina, la tuberculosis, el ejemplo que pongo siempre, la tuberculosis es una enfermedad. Sabemos que hay un germen externo que lo produce, cómo llega al organismo, cómo produce lesiones en el pulmón o en cualquier otra zona, cómo esas lesiones se pueden ver con un microscopio, cómo hay una analítica también. En psiquiatría no hay nada de eso, nada de eso. No existe nada de eso, ¿no? Así que los psiquiatras, yo creo que también, que la psiquiatría, cuando hablo de, en general, hablo de psiquiatras que son que hacen las cosas maravillosamente bien y que son muy sensatos, ¿no? En lo que hacen. Pero la psiquiatría yo creo que ha tenido siempre un poco ese complejo y esa es esta búsqueda frenética de marcadores biológicos es pues para ser internista. Los internistas nos dan mucha envidia, ¿no? Sí, y justo en lo que tú comentas, también creo yo que está ese punto, ¿no? De cómo acabamos llamando a un fenómeno que es totalmente distinto, lo ponemos el mismo nombre, ¿no? De, por ejemplo, alguien que sí que haya tenido pues un derrame cerebral, algún tipo de afección orgánica, que debería seguramente tratarlo principalmente el neurólogo, y esa persona después a lo mejor tiene algún tipo de conducta, por ejemplo, delirante, que venga derivada un poco de ahí. Pero es que a lo mejor ese delirio, esa conducta delirante, no tiene demasiado que ver con otra persona que no ha tenido esa afección orgánica y que es como un intento de escapar de su realidad, ¿no? Ese delirio, ¿no? Y lo llamamos igual. Lo llamamos igual. Cuando ese delirio tiene que ver con una secuela post-ictat, después de un ictus, o una infección, una viriasis, un traumatismo craneoencefálico, ahí sí hablamos entonces de enfermedad. Claro. Ese delirio sí correspondería, hay muchísimos casos, ese delirio, cualquier otra manifestación, en forma de lo que se llama también artificialmente trastorno de personalidad, eso sí correspondería a una enfermedad. O sea, tú haces una tomografía de ese cerebro y hay una lesión evidente, ¿no? Claro, pero sin embargo, la mayor parte de los delirios, del brote delirante agudo de un joven, de un adolescente, no hay nada de eso, claro. No hay nada de eso, lo cual es estupendo, porque otra vez, si hay una lesión cerebral, eso es mayoritariamente irreversible, o mucho más difícilmente. Sin embargo, el hecho otra vez de que digamos que no es una enfermedad y que no hay un correlato orgánico que lo explique, yo creo que es liberador. Otra vez, vuelvo a insistir en eso, Marcos, que me parece que es útil para nuestros quienes estén escuchando, ¿no? el podcast. Creo que es bueno que se den cuenta que estamos defendiendo que no haya una lesión corporal, es muy optimista. Sí, tienes mucha más agencia. Si es que si quitáramos ese lastre que supone el estigma en la sociedad y el cómo al final lo acabamos psicopatologizando todo, y que evidentemente también si tienes un delirio a lo mejor ya estás viviendo en tu municipio y ya te van a llamar el loco del pueblo, ¿no? Y eso es lo que sí que te lastra y te va cronificando, pero si quitáramos todo eso, que realmente no tiene mayor sentido, es lo que tú dices, sería muy, muy liberador el ver que no es una enfermedad, ¿no? Y lo es, porque además también esto parece como que lo hemos descubierto nosotros, ¿no? Pero esto ya se sabe, ya está hecho, o sea, hay espacios. Eso es lo que proponía en su momento la antipsiquiatría, que llegó demasiado pronto al mundo occidental. A España llegó muy tarde, pero en otros lugares llegó demasiado pronto. Pero lo que se plantea ahora, ya no se habla de antipsiquiatría, lo que se planteamos desde la post-psiquiatría es que esto ya se sabe, o sea, que se pueden hacer sin estos estigmas, sin estos tratamientos exclusivamente farmacológicos, que estos delirios son perfectamente reversibles, que se pueden resolver, que se pueden y que se puede curar. Eso sí que se puede curar, claro. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.